Muy buen día, hermanos y hermanas. Llegamos casi al final de esta semana en la que estudiaremos un capítulo que es de suma trascendencia. Todos los capítulos de la Biblia son de gran importancia, pero Génesis 32, viene a ser un capítulo que puede hacernos reflexionar acerca de nuestra vida y del propósito que Dios tiene con la vida de cada uno de nosotros y cómo nosotros estamos cediendo y rindiéndonos a ese propósito que Dios tiene. Salmo 42, 1-2 nos dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Que cada mañana, así como el ciervo que brama por esas corrientes de agua, nosotros nos despertemos con el anhelo de poder beber de esas aguas que han de saciar nuestra sed, por conocer más del Señor, por estar en Él, por tener comunión con Él e intimidad con Él. Nos vamos a Génesis 32. Hemos llegado al punto en que Jacob ahora viene huyendo de la vida que tuvo allá en Harán, en Padán Harán, con su tío Labán, su suegro también, en que ya estaba siendo despreciado, en que ya no era bien recibido en este lugar. Además, que debía de cumplir el propósito por el cual había nacido, y ese propósito no estaba en Harán, ese propósito estaba aquí en la tierra de Canaán. El Señor lo llama a que regrese, pero por supuesto él tiene mucho temor, porque la última vez que estuvo en estas tierras, si ustedes se recuerdan, él venía desde Beerseba y él salió huyendo por sus acciones de engaño en contra de su hermano y de su padre. Así que lo último que él sabía de estas tierras era que su hermano Esaú había dicho que acabaría con su vida. Ahora tiene que regresar, y no regresa solo, sino que regresa con sus esposas, con sus concubinas, con sus hijos y con todo su ganado y sus siervos. Dice Génesis 32, Jacob sigue su camino. ¿De dónde? De Galad, de donde había sido encontrado por Labán, ya que él al huir de la tierra de Labán, pues Labán lo persigue, pero el Señor pone orden ahí y no permite que Labán le haga daño a Jacob. Así que ahora continúa su viaje y dice que le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Manahaim. Manahaim significa dos campamentos. Era el campamento de él y el campamento de los ángeles. Así que había tenido este precioso encuentro con seres celestiales que venían, me puedo imaginar yo, a confortar su alma ante tanto temor que él tenía y a decirle: pues Dios está contigo. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Esaú se había asentado aquí en Edom y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú:
Así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Tengo vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Aquí estamos viendo que algo ha sucedido a Jacob. Aquel Jacob engañador, aquel Jacob que orgulloso, aquel Jacob que tenía que hacer todo o posicionar las piezas de acuerdo a sus deseos, finalmente estaba hablando de una manera diferente. Le estaba diciendo mi señor a su hermano, a aquel que había engañado, a aquel que le había puesto un estampón en su caminar, y le está diciendo mi señor, y él se está denominando siervo a él mismo. Y los mensajeros dicen que fueron a donde Esaú, y cuando vienen a darle cuál es la respuesta de Esaú, le dicen, bueno, Esaú viene a recibirte y viene con 400 hombres con él. No le dan mayor explicación, no le dicen en qué actitud viene Esaú, no le dice, quizás Esaú no expresó nada de sus sentimientos, quizás solo dijo, bueno, voy a ir a recibirle. Y eso fue lo que los mensajeros traen a Jacob de noticias de su hermano, por lo que Jacob, si tenía miedo antes, ahora está temblando, porque él al escuchar, viene a recibirme, y viene con 400 personas, dice la palabra que él se angustió y que entró en gran temor. Y lo que hace es que distribuye al pueblo que tiene consigo. Inmediatamente, o sea, Jacob tenía muchas aptitudes de liderazgo. Inmediatamente él piensa, bueno, voy a dividir a todas las personas y los voy a dividir en 2 campamentos. Porque así, dijo él, si Esaú ataca un campamento, el otro por lo menos va a tener chance de escapar. Él empieza a tener una estrategia defensiva. Y esto también habla del cambio de Jacob. Su estrategia no es ofensiva. Conociéndolo anteriormente, hubiéramos pensado que quizás hubiera tomado una actitud de decir, no me voy a dejar. Bueno, si él viene contra mí, igual Dios está conmigo, seguro que le vamos a ganar. Y vamos a poner a los hombres fuertes al frente y vamos a ir con espada y vamos a usar algún tipo de estrategia para derrotarlo. Pero no, aquí en esta actitud de Jacob, vemos que él tiene más bien una actitud defensiva, una actitud de que no quiere luchar más. Él ha luchado toda su vida, viene de tener un encuentro con Labán, desde donde viene cansado ya de trabajar 20 años, de sufrir engaños, así que él lo que dice es, bueno, vamos a resguardar siquiera una parte del campamento. Así que divide en 2 todo lo que él trae y dice, y ahora él lo que hace es rendirse en oración al Señor. Y hace una oración hermosa también. Hace una oración en que él demuestra quién es él. O sea, que le ha dado, está convencido ahora quién es él, que es tan indigno, que verdaderamente no merece todo lo que ha recibido, pero también él expone las palabras de Dios. Y lo vamos a ver aquí. Dice Génesis 32:11. No, desde el 9. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac. Está reconociendo quién es Dios, que ha sido el Dios de sus antepasados, de su generación, y le dice,
Me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Comienza diciéndole la misma palabra que Dios le había dicho. Y saben una cosa, nuestra manera de orar tiene que conllevar la palabra que Dios nos ha dado, porque es la palabra de Él, la palabra que está escrita aquí, la que tiene poder. No son nuestras emociones las que vienen a torcer el brazo del Señor. Nosotros no podemos ponernos en ningún momento en una posición de querer que Dios haga lo que nosotros deseamos. Sí podemos, como hizo Jacob, recordar aquí la palabra del Señor, porque no es que al Señor se le olvide, sino que lo que estamos haciendo es honrando la palabra del Señor. Al repetirla, lo que estamos diciendo es, ¿sabes qué? Esto es lo que tiene valor, porque es la palabra de Dios, y Dios no miente, y Dios no cambia, Él es inmutable. Y esto fue lo mismo que hizo Jesús cuando el enemigo vino a tratar de seducirlo y de tentarlo. Jesús siempre dijo la palabra, dijo, escrito está esto, escrito está lo otro. Siempre la manera de defenderse y por supuesto de atacar también es la palabra del Señor, porque Él nos dice, someteos a Dios y resistid al diablo, y el enemigo, el diablo, huirá. La manera de someternos a Dios es sabiendo que el Señor es quien va delante de nosotros y que su palabra es la que tiene el poder. Nosotros no. Así que Jacob dice, expone la palabra que Dios le ha dado y le dice y reconoce quién Él es. Dice, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Está reconociendo que él no es nadie, que él salió de esa tierra sin nada, solo con un cayado en sus manos, y que ahora está regresando con sus vacas, con su ganado, con sus mujeres, con sus hijos. A él está reconociendo que todo lo que tiene proviene de Dios. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la petición de Saúl, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Esta es una oración hermosa del corazón de Jacob, una oración que muestra que en un momento de angustia está sacando y revelando pues la transformación que ha venido dándose en el corazón después de todos estos años de haber estado en el exilio, podemos decir, haber sido desterrado de su lugar, de sus padres, de su casa, de la comodidad de donde tuvo que salir de manera intempestiva, por supuesto, como consecuencia de sus acciones, como parte de la disciplina del Señor. Y nosotros sabemos, en Hebreos 12, se nos dice 12:6, que el Señor al que ama, disciplina. Él es un padre para nosotros y sabe que la disciplina viene a traer corrección. Pero ahora, en este momento, viene un punto culminante, un punto de inflexión en la vida de Jacob. Jacob anteriormente había sido dominado por su naturaleza emocional. Sí, él sabía que pertenecía a Dios, pero era bien vago este actuar de Jacob de acuerdo a ello. Pero aquí viene un punto de inflexión en su vida. Jacob, había sido designado por parte del Señor para ser representante y testigo de Dios en el mundo. Y Jacob se había comportado anteriormente de manera indigna. Sus métodos para obtener lo que él anhelaba y su falta de integridad, sus mentiras y malos hábitos ya no podían continuar. Así que parte de esa disciplina del Señor
fueron esos 20 años de ser siervo, él había aprendido a estar bajo autoridad, pero aún hacía falta algo. Y ahora este encuentro que vamos a ver ahora es un encuentro que vino a quebrantarle, porque el Señor en Isaías 57:15 dice el mismo Dios: así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura de la santidad y, escuchemos bien, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Es necesario pasar por ese proceso de quebrantamiento para poder ser casa de Dios, para poder ser ese lugar en donde Dios venga a reposar, venga a vivir, venga a gobernar. Que ya no haya ese doble sentir en nosotros. Así que Jacob está a punto de pasar por ese punto de inflexión. Está a punto de atravesar ese momento en que su corazón es quebrantado totalmente. Vemos que esta situación, claro, hay una situación de angustia, una situación en que le hace sentir temor, que le hace sentir vulnerabilidad, y este es el mejor momento para poder experimentar este quebrantamiento verdadero. Así que Jacob se rinde ante el Señor, hace esa oración preciosa y sale de esta oración. Dice, durmió ahí aquella noche. Él se paró en este lugar, no avanzó, y tomó lo que le vino a la mano, un presente para su hermano Esaú. Él pudo pensar en poder ir apaciguando la ira de Esaú, y su idea o su método, estrategia es presentarle un regalo. Y dice que apartó 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Un gran regalo, ¿verdad? Realmente estaba atemorizado Jacob. Era todo un ganado el que le estaba entregando a su hermano, con un gran potencial de reproducción. Y dice que se lo entregó a sus siervos y hizo varias manadas. Y les dijo, pasen delante de mí y pongan espacio entre manada y manada. Y mandó el primero diciendo, si Esaú, mi hermano, te encontrase y te preguntare diciendo, ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente. ¿De quién? De tu siervo Jacob. Él permanece en esa posición de siervo ante Esaú y le dice que envía a mi señor Esaú, y he aquí también él viene tras nosotros. Mandó al segundo y al tercero, así que mandó varios equipos en su idea para ir apaciguando la ira de Esaú, y que pudiera tener Esaú compasión, y que pudiera tener y pudiera recibirle a él. Y le decía siempre, y Esaú viene atrás, y Jacob viene atrás, y Jacob viene atrás. Siempre, pues, Jacob viene bien astuto, realmente bien astuto. Él había pedido a Dios que lo protegiese, pero él siempre él siempre usaba algunas estrategias, ¿verdad? Él siempre estaba viendo cómo él podía accionar con esto. Y de repente, y esta fue la idea que Dios puso en su corazón, ¿verdad? También, porque esto le surgió después de haber orado. Dice que pasó el presente de él y durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas, sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Esto es allí un río en Jordania.
Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y Jacob se queda solo. Jacob realmente este era un momento difícil en su vida y, y se queda solo posiblemente para meditar, posiblemente para estar en ese lugar de intimidad con Dios. Y eso es lo que sucede. Sí sucede y sí se da ese lugar de intimidad con el Señor, pero no vino en la manera de una suave música, no vino en el entorno de que se le apareció un ángel y lo abrazó y lo sostuvo y lo acarició y lo consintió. No, fue un encuentro bastante intimidante. Fue un encuentro en el cual se nos narra que un varón vino a él y luchó con él hasta el amanecer. Toda esta noche duró esta lucha. ¿Y a qué se refiere esta lucha? ¿Quién era este varón? Dice que cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Este ángel, este varón, eh, es un encuentro celestial. Y realmente los estudiosos de la palabra, ellos afirman que este ángel es una teofanía, es Cristo mismo preencarnado, que está allí con Jacob, que está en esa lucha con Jacob. Pero nosotros podemos decir, pero luchando con Dios, si Dios es tan fuerte, si Dios es tan poderoso, ¿qué va a querer Dios entablar una lucha con nosotros que somos que somos tan frágiles y tan débiles? Con un solo soplo, con un solo dedo de Dios puesto encima, hubiera quedado derrotado Jacob. ¿Cómo es esta lucha entonces? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Pues no es una lucha como nosotros podemos imaginar, no es un ring, no es una lucha como un boxeo en que uno da un golpe, el otro da un golpe. En realidad era una lucha más que física, era una lucha espiritual. Era una lucha en que Jacob realmente él no era el que estaba luchando con el ángel a decir que él era el que estaba ofendiéndolo o el que estaba yendo a la ofensa o yendo a los golpes. No, Jacob lo que pasa es que estaba ofreciendo toda la resistencia que podía ante este personaje celestial. Este personaje celestial estaba en esa invasión hacia la vida de Jacob, pero Jacob estaba queriendo resistirlo. Y esto es una representación no solo de este momento, sino de toda la vida de Jacob, pues él siempre estuvo luchando con sus propios medios o fuerzas. Él no descansaba en la manera de Dios ante todo el accionar, ante todo lo que sucedía en su vida. Él siempre estaba poniendo sus métodos para obtener lo que Dios ya le había dicho y ya le había proporcionado. Así que Jacob lo que está ofreciendo aquí es una resistencia ante el actuar de Dios, ante la voluntad de Dios estableciéndose en su vida. Y finalmente, hasta la mañana fue esta lucha. El corazón de Jacob, un corazón bastante
duro, bastante rebelde, podemos decir, pero en realidad es el corazón que cargamos cada uno de nosotros. Este mismo corazón de Jacob representa nuestro corazón. Un corazón que está de continuo inclinado al mal. Un corazón que siempre queremos hacer lo que nos conviene a nosotros y siempre estamos viendo nuestro propio beneficio. Al entablar esta lucha, como se describe en la palabra, con el varón de Dios, con este varón, con este ángel, con Dios mismo, lo que está simbolizando es nuestra resistencia a la voluntad de Dios. No se consigue nada de Dios resistiéndole, sino que cediendo y rindiéndose y aferrándose a Él. Y esto es lo que sucede ahí al final. Ahí al final, cuando el varón vio que no podía con él, cuando vio que la cerviz de Jacob era demasiado dura, cuando vio que su corazón era demasiado rebelde, tiene que hacer algo que viene a hacer un símbolo de ceder la autoridad. Y lo que hace es que dice que tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. ¿Qué sucede cuando se toca el muslo o se descoyunta el muslo? Usted ya no se puede mantener, ya no puede estar de pie, recto. Ya usted no puede estar como en la posición de que, bueno, aquí me planto y aquí me paro y se hace lo que yo digo. Al descoyuntar el muslo de Jacob, la autoridad de Jacob estaba siendo desarraigada del corazón de él. Y Jacob estaba aprendiendo, en el límite de sus fuerzas, estaba aprendiendo a aferrarse a Dios con todas sus fuerzas. Estaba aprendiendo que él ya no era aquel que tenía que pararse en sus propias opiniones o en sus propios pensamientos o en sus propias maneras de hacer las cosas. Aquí Jacob está dándose cuenta que él es vulnerable, que ya no se puede mantener de pie y que ya no se puede mantener parado, sino que tiene que rendirse y aferrarse a Dios con todas sus fuerzas, con aquellas fuerzas que había sido capaz de resistir a Dios. Ahora, con esas mismas fuerzas, Jacob se aferra a Dios. ¿Y cuál es el desenlace? Jacob le dice, yo quiero que me bendigas, no te voy a soltar si no me bendices. Y entonces aquí es donde el nombre de Jacob es cambiado. El varón le dice, ¿cuál es tu nombre? Jacob le dice Jacob y le dice, no más, ya no más va a ser tu nombre Jacob. Por supuesto, el varón conocía el nombre de Jacob. Él solo estaba queriendo que lo dijera como una manera de darse cuenta y de estar consciente de la identidad que él hasta ese momento había llevado. Una identidad de engañador, una identidad de astucia, una identidad de que se hace lo que yo quiero a mi manera. Ahora él estaba diciendo, no más va a ser tu nombre Jacob, sino que tu nombre va a ser Israel. Israel. E Israel le dice, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y aquí es donde hay mucha confusión, porque uno puede decir, ¿cómo que luchó con Dios y que venció? O sea, ¿Jacob venció a Dios? De ninguna manera. Lo que se quiere decir aquí es que Jacob vence porque él permite que Dios sea el que tome autoridad de su vida. Y cuando cada uno de nosotros permitimos que Dios tome el control de nuestras vidas, hemos vencido. Hemos vencido
¿A qué? Hemos vencido a la esclavitud, del pecado, de la muerte. Hemos vencido a la naturaleza pecaminosa. Hemos vencido al mal que hay en nuestro propio corazón. Somos victoriosos cuando dejamos que el Señor venza en nosotros. Es entonces cuando nosotros podemos decir finalmente hemos vencido. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en Romanos 7:18, también representa esta lucha que estamos viendo aquí, esta lucha de Jacob con el ángel, con el varón. Miren lo que dice Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esa es esta lucha. ¿Y cuál es el vencimiento? Dice, ¿cuál es la manera de vencer? Romanos 7, más adelante, 24 y 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero ahí está diciendo, lo que nos enfocamos es esto: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. La victoria es en Jesús. Hay un sentimiento de victoria en Pablo al saberse entregado a Jesucristo. Y lo mismo sucede aquí con Jacob. Él ha vencido porque se ha dejado vencer por Dios, porque se ha rendido a Dios, porque ha reconocido sus pecados, porque se ha arrepentido y se ha rendido libremente al amor divino y experimenta finalmente, después de toda su vida, ser esclavo de artimañas y de sus propias situaciones creadas. Finalmente él experimenta la libertad y la plenitud. Al tocar el muslo es un símbolo de autoridad. Ahí es donde se porta la espada. Además, en este tiempo, para hacer un juramento, se recuerdan que lo hemos visto, se pone la mano debajo del muslo de aquel a quien se le hace el juramento, aquel con el que se está jurando algo, y al descoyuntar su muslo, significa él está quedando sin autoridad propia, sino que bajo la autoridad de Dios. De esta manera se quitó su falso sentido de seguridad y Jacob finalmente pues es libre, y vamos a ver al final ya de la vida de Jacob un nuevo carácter. Cómo a partir de este momento es un periodo progresivo de cambios, y al final de su vida lo vamos a ver como con un sólido carácter de fidelidad y de fe en Dios. La vida de cada uno de nosotros debe ser esa vida de progresión. Es cierto, quizás no podemos aspirar a una perfección de un momento a otro, pero sí debemos proseguir en una vida de santidad y de pureza, en esa progresión firme hacia aferrarnos totalmente a Él. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas.